No piensas como crees que piensas. Y eso no es un matiz menor, es una distorsión estructural. No solo influye en cómo entiendes las cosas, influye en qué cosas puedes entender. Lo que consideras realidad ya ha sido filtrado antes de que seas consciente. Y ese filtro no es neutro. No es solo que algunas personas piensen en imágenes y otras en palabras. Es que ese modo de pensamiento condiciona lo que aparece en tu mente. Y lo que no aparece, simplemente no existe para ti. No porque no esté ahí, sino porque tu sistema no lo captura. Ese es el punto ciego. Y aquí empieza la tensión real. Confundes los límites de tu pensamiento con los límites del mundo. Asumes que si algo no lo ves claro, es porque no es claro. Pero puede ser que tu forma de pensar no esté adaptada a ese tipo de complejidad. La ilusión de que todos pensamos igual. Hay una suposición silenciosa que rara vez se cuestiona. Que cuando alguien dice estoy pensando, ocurre algo equivalente en todas las mentes. Como si el pensamiento fuera un proceso universal con pequeñas variaciones. Pero no lo es. Algunas mentes funcionan como narradores internos constantes. Organizan la realidad en frases, en secuencias, en explicaciones. Otras no tienen esa voz dominante. Funcionan con imágenes, sensaciones espaciales, relaciones implícitas. Esto no es una preferencia superficial. Es una arquitectura cognitiva distinta. Y esa arquitectura determina cómo se construye la experiencia. Cuando piensas en palabras, necesitas orden. Cuando piensas en imágenes, necesitas coherencia estructural. No es lo mismo. Entonces aparece una fricción sutil. Dos personas pueden estar pensando sobre lo mismo. Y en realidad estar procesando realidades completamente diferentes. ¿Y si muchas discusiones no son desacuerdos, sino incompatibilidades de formato mental? Pensar en palabras, precisión que limita. El pensamiento verbal da una sensación de control. Permite dividir, nombrar, clasificar. Convierte lo complejo en algo manejable. Eso tiene un valor enorme. Es la base de la lógica, del lenguaje, de la ciencia formal. Sin ese tipo de pensamiento, muchas estructuras no existirían. Pero hay un coste que suele ignorarse. Las palabras no capturan la realidad, la recortan. Cada palabra es una reducción. Cada frase es una simplificación. Cuando piensas en palabras, eliges un camino. Y al elegirlo, descartas otros. Eso hace que tu pensamiento sea claro, pero también estrecho. A nivel neurocognitivo, esto no es abstracto. El lenguaje interno activa redes asociadas al control ejecutivo. Eso implica dirección, pero también restricción. Entonces surge una duda más profunda. Si el lenguaje organiza lo que piensas, ¿hasta qué punto tus ideas son descubrimientos y no construcciones guiadas? Pensar en imágenes, complejidad que desborda. El pensamiento visual no sigue una línea. No avanza paso a paso. Aparece como un todo. No dice esto lleva a aquello. Muestra configuraciones donde múltiples relaciones coexisten. No explica, presenta. Esto permite algo que el lenguaje no puede hacer bien. Captar complejidad sin necesidad de traducirla. Ver patrones antes de poder nombrarlos. En estudios recientes sobre procesamiento visoespacial, se observa que ciertas mentes priorizan redes perceptivas. Eso cambia completamente la forma de acceder a la información. Pero esta riqueza tiene un coste. Las imágenes no delimitan con precisión. No separan con claridad. No obligan a justificar. Puedes entender algo profundamente, sin poder explicarlo. Puedes ver una solución, sin poder demostrarla. Y eso genera una tensión directa con el mundo externo. Porque el mundo pide explicaciones. No intuiciones. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿El valor de un pensamiento depende de su claridad interna o de su capacidad de ser comunicado? El conflicto invisible entre ambos modos. El problema no es la existencia de dos formas de pensar. El problema es que una ha sido legitimada y la otra no. El sistema educativo, profesional y social privilegia el lenguaje. La claridad verbal se confunde con claridad mental. La fluidez verbal se confunde con inteligencia. Eso genera una distorsión sistemática.
Las personas que piensan en imágenes suelen parecer desorganizadas, imprecisas, a veces incluso confusas. Pero eso no describe su pensamiento. Describe la dificultad de traducirlo. Esto explica una situación frecuente. Personas que comprenden estructuras complejas, pero no logran explicarlas de forma lineal. Y otras que explican con gran claridad, pero sobre estructuras más simples. Aquí es donde aparece una idea clave. La inteligencia no es solo contenido. Es procesamiento. Y dentro de ese procesamiento, la inteligencia fluida, la capacidad de adaptarse, detectar patrones y generar soluciones nuevas. Puede expresarse de formas radicalmente distintas según el formato mental dominante. Traducción: el cuello de botella cognitivo. El punto crítico no está en cómo piensas. Está en cómo traduces. El paso de imagen a palabra implica pérdida. El paso de palabra a imagen implica reconstrucción. En ambos casos, hay distorsión. Pero el sistema no evalúa el pensamiento. Evalúa la expresión. Eso genera errores importantes. Personas altamente capaces que parecen limitadas. Ideas complejas que se simplifican hasta perder valor. Sensaciones de bloqueo que no vienen de falta de comprensión, sino de dificultad de conversión. Esto tiene consecuencias concretas. Fracaso académico en perfiles que no encajan en el formato verbal, subestimación en contextos profesionales, sensación persistente de no encajar sin entender la causa. Entonces la pregunta cambia de nivel. ¿Y si el problema no es pensar mal, sino traducir mal? Neurodivergencias y estilos de pensamiento. No todos los cerebros distribuyen estos modos de la misma forma. No es una variación superficial. Es una diferencia estructural. En autismo, se observa con frecuencia un procesamiento más perceptivo. Menos mediado por lenguaje. Más directo, más detallado. En dislexia, aparece una tendencia a lo global, a lo espacial, a lo no lineal. El pensamiento no sigue secuencias rígidas. Se organiza de forma más distribuida. En TEA, la variabilidad es alta. Cambios rápidos entre modos. Dificultad para estabilizar un formato. En altas capacidades, especialmente en perfiles complejos, puede haber coexistencia intensa de ambos sistemas. Eso genera riqueza y fricción. Pensamientos muy complejos, pero difícilmente lineales. Intuiciones rápidas, pero difíciles de estructurar. Capacidad elevada, pero expresión irregular. Esto no es una ventaja automática. Puede generar sobrecarga, bloqueo, incomprensión externa. Pero también permite acceso a niveles de complejidad que otros formatos no alcanzan. La clave no es eliminar un modo. Es integrarlos. Integración, cuando el pensamiento se vuelve flexible. El nivel más alto no es elegir entre palabras o imágenes. Es poder cambiar de uno a otro de forma consciente. Explorar en imágenes. Estructurar en palabras. Volver a imágenes para enriquecer. Y otra vez a palabras para comunicar. Esto no ocurre solo. No es espontáneo. Requiere entrenamiento metacognitivo. Requiere observar cómo piensas mientras piensas. Requiere tolerar la incomodidad de no entender inmediatamente. Pero cuando ocurre, cambia todo. Porque ya no dependes de un solo formato. Puedes adaptar tu pensamiento al problema. Y eso tiene un impacto directo en la inteligencia fluida. Aumenta tu capacidad de adaptación. Amplía tu rango de resolución. Entonces aparece una última tensión. Si puedes cambiar tu forma de pensar, ¿cuánto de lo que hoy consideras difícil dejaría de serlo? Lo que esto cambia en tu forma de mirarte. Muchas dificultades que has interpretado como falta de capacidad pueden tener otro origen. Dificultad para explicarte no implica falta de comprensión. Sensación de caos mental no implica falta de estructura. Pensar rápido o de forma difusa no implica pensar mal. Puede ser un desajuste entre cómo procesas y cómo se espera que expreses. Eso no elimina las dificultades, pero cambia su naturaleza. Deja de ser un problema interno. Pasa a ser una fricción entre sistemas. Y eso abre otra posibilidad. No mejorar dentro del mismo formato, sino ampliar el formato. No pensar más. Pensar de otra manera, y luego aprender a traducir. Una pregunta que queda abierta.
Si dejaras de traducir automáticamente tus pensamientos en palabras. Si permitieras que las imágenes, las estructuras y las intuiciones se mantuvieran sin forzarlas, ¿seguirías pensando lo mismo, o empezarías a ver cosas que hasta ahora simplemente no podían aparecer? Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchay. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchay hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.